buenas tardes. El anterior con la doctora Vergaray ha sido un espacio como para que ustedes me escuchan. Sí, doctora, sí se lo escucho. Sí, Ya, doctora. parece como decía un profesor, parece una sesión de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bueno, como les decía, el espacio anterior, después de la clase de la doctora Vergaray, ha sido especialmente para reforzar algunos temas, no para que especialmente den un examen exitoso, que es lo deseable, sino porque es lo que consideramos que ustedes tienen que saber, que no pueden dejar de saber para su práctica general en principio. Ya cuando ustedes decidan hacer una especialidad, ya otra cosa serán sus objetivos, pero para la práctica general es muy importante que ustedes vean estos aspectos que nosotros hemos reforzado, intentando reforzar. Igualmente, en la ponencia de hoy día, después de que termine de dar la clase, va a haber también un momento en el cual ustedes vayan a aclarar o clarificar todo lo que concierne a las dos clases que yo he dado, semiología articular y muscular, y hoy día rehabilitación geriátrica. Con toda confianza, con toda apertura, si no ha quedado ningún tema claro o hay alguna duda o hay alguna sugerencia, estamos este, listos para empezar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar, vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy bonito y que cada vez se constituye en un problema más serio de salud pública en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y esto es la rehabilitación geriátrica. La rehabilitación geriátrica en realidad es como la pediatría del niño es para el anciano, ¿no? Pero dentro de toda la patología del adulto mayor, porque ya no, la denominación ya no es anciano, del adulto mayor, una de las causas principales de muerte y de hospitalización en el mundo son las caídas. Por eso quiero empezar con esta diapositiva para sensibilizarlos, porque ya van a ver ustedes que es muy fácil poner en práctica programas de ejercicio, nada más que de ejercicio, ni siquiera de ejercicio, sino de actividad física. ¿Para qué? Para que ese adulto mayor tenga o preserve dentro de lo posible su control motor. Cuando nosotros en la niñez, en la primera infancia, en la edad de lactantes, empezamos a dar primero la bipedestación, después la marcha con ampliación de la base de sustentación y la guardia alta, o sea, con los bracitos, el niño camina con los bracitos hacia adelante. ¿Por qué? Porque busca equilibrarse y después ya baja la guardia y camina más rápido y después corre y después salta en un pie, después salta en dos pies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata el control motor, de las habilidades motoras que va poniendo en práctica el cerebro en una persona, desde que nace hasta que nos morimos, ¿no es cierto? Entonces, toda actividad nuestra que nos lleva a tener un control motor que ni siquiera nos damos cuenta de ello, porque yo en este momento me he parado sin pensar, tengo la intención de pararme, voy a planificar cómo me paro, voy a programar mi movimiento y voy a ejecutarlo. No, es una cosa automática, pero conforme pasa la edad, pasan los años, estas habilidades de control motor se van perdiendo. Entonces, esa es la causa por las cuales el adulto mayor tiene el famoso síndrome de caídas, que ustedes seguramente ya lo han estudiado en geriatría, pero que nunca está de más remarcar que es sumamente importante por las altas cifras, repito, de hospitalización y muerte. Entonces vamos a ver en qué se sustentan los programas de rehabilitación geriátrica, cómo hago la evaluación del estado funcional,
¿cómo hago la evaluación de la fragilidad y la discapacidad, que son dos síndromes que acompañan al adulto mayor? ¿Qué intervenciones vamos a tener? Y las conclusiones o ideas fuerzas de esta clase. Muy bien. Entonces, las definiciones no son para aprenderlas de memoria, sino que las definiciones son para ver qué cosa encierra este concepto, qué cosa, qué significa, cuántas partes tiene esta declaración, ¿no? Entonces dice, la rehabilitación geriátrica se define como un conjunto multidisciplinario, ¿no? Yo solita no puedo hacer rehabilitación geriátrica. La asistente social solita no puede hacer. El terapeuta físico tampoco. El terapeuta ocupacional tampoco. Todos somos un conjunto multidisciplinario. Nadie puede hacerlo en forma aislada. ¿Qué hacemos? Intervenciones para evaluar. Básicamente, ¿qué evaluamos? Riesgos. Riesgos de caída, riesgos de fragilidad. Diagnosticamos. ¿Qué diagnosticamos? Todo lo anteriormente dicho y hacemos acciones terapéuticas, ¿no? Entonces ya estamos viendo que hacemos evaluaciones diagnósticas y planificación terapéutica. ¿Para qué? Para restaurar la capacidad funcional que tiene el adulto mayor o potenciarla en aquella que ha tenido una limitación física o una discapacidad, como por ejemplo en un post-DBC, ¿no? Entonces, ya saben, una idea fuerza es que los equipos son multidisciplinarios. Muy bien. Entonces, estos programas de rehabilitación geriátrica se sustentan en múltiples evidencias. No es difícil encontrar una serie de estudios randomizados, multicéntricos, metaanálisis, lo que ustedes elijan para ver si las acciones que van a emprender en rehabilitación geriátrica tienen evidencia científica, ¿no? Y aquí yo les pongo tres ejemplos. Uno, con respecto a las caídas, por ejemplo, ¿no? A las caídas, que la consecuencia, digamos, más crítica es la fractura de cadera y otros traumas, pero la fractura de cadera, ¿por qué? Porque obliga al paciente a inmovilidad. Y esta inmovilidad en el adulto mayor asociado a un traumatismo o una fractura de cadera lo lleva inexorablemente a una complicación respiratoria tipo neumonía y la muerte, ¿no? Entonces, la rehabilitación ha demostrado que mejora la recuperación funcional, reduce la mortalidad y disminuye el riesgo de institucionalización en pacientes con fractura. Si un paciente tuvo una fractura, llegó a la emergencia, lo operan de emergencia y se va con lo hemos rehabilitado, le hemos hecho fisioterapia respiratoria, movilización precoz y todo lo que corresponda, ese paciente se irá en la semana a su casa y su institucionalización disminuye y en consecuencia el riesgo de contaminarse o de adquirir una infección intrahospitalaria se anula y el paciente sobrevive en las mejores condiciones. Otro ejemplo que les he puesto de la abundancia de la evidencia científica es, por ejemplo, en el contexto cardiovascular, que va a ser una clase especial y que ustedes van a ver cómo las intervenciones mejoran muchísimo la capacidad funcional y la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá nos hablan de los programas de rehabilitación cardíaca en los adultos mayores, que son especiales y adaptados a sus necesidades. Muy bien. Y por último, cómo esta rehabilitación geriátrica dirigida puede mejorar el nivel cognitivo, secuelar, digamos, después de una enfermedad. Y eso se hace a través de los terapeutas ocupacionales y de los terapeutas del lenguaje que trabajan muchísimo en la reeducación de las funciones mentales superiores, ¿no?
Entonces acá tenemos un gráfico de todo lo que podemos tratar y nos faltarían muchas bolitas más. Deterioro cognitivo, riesgo de dependencia, enfermedad cardiovascular, fragilidad y todo visto por equipos multidisciplinarios y con programas individualizados. Si bien es cierto, hay programas grupales, cuando se trata de hacer una intervención específica, tenemos que hacer un programa individualizado para ese paciente, teniendo en cuenta todas sus comorbilidades, su capacidad funcional residual, sus expectativas también, ojo, porque por ejemplo, un paciente que nunca ha hecho deporte y le exigimos que se vaya a caminar 2 horas diarias, estoy exagerando, 5 días a la semana, como dice el Colegio Americano de Medicina Deportiva, probablemente es que lo que va a pasar es que no se adhiera a nuestro programa porque no es su estado basal, ¿no? Muy bien, y acá, por ejemplo, yo les quiero traer este estudio solamente para mostrarles cómo la intervención que se hace con rehabilitación geriátrica se evalúa con índices sumamente simples que se los voy a mostrar, ¿no? Entonces, fíjense, este estudio que va a favor de los pacientes que llevaron rehabilitación, mejoraron notablemente sus indicadores en la escala de Bartel, en la escala de CATS, en el FIN, que es la escala funcional, ¿no? Entonces, no es, digamos que, no sé si llamarlo difícil, pero digamos que tenemos las herramientas necesarias como para poder monitorear a nuestros pacientes antes y después de la intervención. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar cuando estamos frente a un paciente es evaluar su estado funcional. Ojo, a veces confundimos capacidad funcional y estado funcional. Son dos cosas absolutamente diferentes, pero que se superponen porque la una lleva a la otra. El estado funcional es el desempeño que nosotros o el adulto mayor que vamos a evaluar tiene en la vida diaria, en las actividades instrumentales, en las actividades complejas, en las actividades cognitivas, qué sé yo. Ese es el estado funcional. La capacidad funcional, como vamos a verlo en rehabilitación respiratoria y en cardiovascular, corresponde básicamente a la capacidad que tenemos ante una demanda de movimiento y eso se mide a través del consumo máximo de oxígeno. Pero eso es asunto aparte que lo vamos a ver en otras clases, pero sí quiero dejar en claro que no vayan a confundir los términos evaluación del estado funcional y evaluación de la capacidad funcional. Muy bien. Entonces, en las herramientas de evaluación del estado funcional tenemos muchas. Yo les voy a nombrar las de uso más regular o las de uso más continuo en la práctica diaria, ¿no? Y que son muy sencillas de aplicar siempre y cuando no lo hagan a la ligera y haya un entrenamiento básico previo para poder tener un resultado fidedigno. En nuestra población, ustedes se van a encontrar con pacientes que por el grado de educación o por su desarrollo cognitivo van a requerir que se hagan muchos ensayos o muchas repeticiones sobre lo que ustedes quieren lograr. Se harán las repeticiones que sean necesarias. Lo importante y el objetivo es que ustedes tengan una puntuación o un resultado lo más cercano a la realidad del paciente, ¿no?
Entonces tenemos el índice de Charleston para ver comorbilidades. En realidad esto no es estado funcional, sino comorbilidades. ¿Por qué? Porque esto ya nos va orientando a la complejidad del compromiso del estado funcional. No es lo mismo tener un adulto mayor que tenga un asma bronquial a un adulto mayor que tenga diabetes, hipertensión, insuficiencia renal leve, polineuropatía por diabetes, asociado por ahí un cáncer de próstata, no lo sé, estoy siendo un poco exagerada, pero es diferente, ¿no? Un paciente con un solo diagnóstico que un paciente con múltiples diagnósticos. Después tenemos el índice de Bartel. El índice de Bartel nos mide actividades de la vida diaria, diferente del índice de Lawton que nos mide actividades instrumentales de la vida diaria. Vamos a ver ahora la diferencia en las mismas escalas para que ustedes no vayan a confundir y es secuencial. Primero tengo que evaluar las ABD y después las AB y D, ¿no? Voy de un poquito de la menor complejidad a la mayor complejidad. Hay batería corta del rendimiento físico, mini mental test, etcétera. Pero yo les voy a detallar ahora las que más usamos, insisto, en nuestra práctica diaria. Por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, yo estoy revisando regular el chat. No importa si me interrumpen. Es saludable que ustedes expresen sus dudas o sus preguntas porque es la oportunidad que tienen de aprender, ¿no? Con toda confianza. Muy bien. Entonces, tenemos acá el índice de Bartel, que es ampliamente conocido, es una escala validada y como les decía, que nos evalúa actividades de la vida diaria. ¿Qué hace uno en la vida diaria? Come, acude al baño, se viste, se asea, tiene control de esfínteres, usa el inodoro, se traslada de la cama al sillón, camina y escaleras, ¿no? Entonces, todo esto tiene una puntuación de acuerdo a lo que el paciente pueda lograr, ¿no? Pueda lograr. Entonces, esto nos lleva a valorar. Si el paciente nos contesta 100 puntos, este paciente es un independiente. Es totalmente independiente. Si tiene más de 60, pero menos de 100, tiene una dependencia leve. Si tiene entre 40 y 55, ay, perdón, una dependencia moderada, no sé qué puse, a ver, perdón un ratito, ya está. Una dependencia moderada y 20 a 30 dependencia grave y menos de 20 dependencia total. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, Sí, perfecto. doctora. Ya, gracias. Creo que hay dos asistentes nomás a la clase porque dos vocecitas ya conocidas escucho. Entonces está claro, ¿verdad? Ya, muy bien. Seguimos entonces. Seguimos con la siguiente diapositiva. Acá tenemos el siguiente índice, que es el índice de Lawton. Algunas referencias bibliográficas lo van a encontrar como el índice de Lawton y Brode. Acá ya entran a tallar instrumentos que usamos en nuestra vida diaria. El teléfono, si manejamos monedas, ¿aló? Disculpen, sigue en la misma diapositiva. No, no se ¿No se cambia. ve? Ujú, ¿No se no cambia? está todavía en la de Bartel. Ah, perdón. A ver, vamos a ver. Yo sí le estoy viendo, fíjate. Ahora, hola. Todavía no. No, Sigue sin doctora. cambiarse, doctora. Sigue la de Bartel. ¿Y ahora qué hago? Espérense un ratito, ¿ya? Yo ya estoy acá. Ya, ahí estoy en Bartel. Vamos a ver ahora. ¿Lawton ya cambió?
No, doctora, creo que debe No de dejar de cambia, compartir la pantalla y volver a compartir. Ya, espérense. Ah, ya, me sale, dice un mensaje, ¿cómo se llama? Lo has pausado. Ah, ya, 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 acá lo tengo, ya. Lo vuelvo a compartir, disculpen, ¿ah? Algo moví. Ya. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. Desde la diapositiva actual. Ahora, Ahora sí, doctora. y ahora están viendo Cats, creo. Ajá, espérense. Ahora sí, Lauton, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto. Gracias, gracias por avisarme. Entonces, les decía que acá ya entran a tallar ya instrumentos, los que usamos, ¿no? En nuestra vida diaria, pero que ya no nos corresponde a nuestro cuerpo en sí mismo, sino ya, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar, ¿qué hacemos? Planificamos que vamos a comprar, ¿no? Llevamos dinero para comprar, nos reclamamos el vuelto. Esas pequeñas acciones, increíblemente, hay personas que no lo pueden realizar, ya sea por problemas físicos o por problemas cognitivos o también por enfermedades psiquiátricas, ¿no? El cuidado de la casa, lavado de ropa, viajar en un transporte público. Muchas veces una de las primeras cosas que uno le pregunta a un paciente así, rum, para hacer un barrido de su estado funcional es, ¿con quién ha venido? ¿Sola? ¿En qué ha venido? ¿En taxi o en transporte público? No, yo tomo el micro, me bajo acá y camino. Entonces ya uno ya va teniendo una idea del estado funcional del paciente antes de aplicarle el auto, ¿no? Igual, esta escala tiene su valoración. 8 si es autónomo, 6 y 7 dependencia leve, 4 y 5 dependencia moderada, 2 y 3 dependencia grave y 0,1 dependencia total, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos entonces y ahora vamos a ver uno que les gusta mucho a los geriatras. Siempre en las historias clínicas de geriatría y es una excelente herramienta de evaluación del estado funcional, ¿no? Siempre en las historias clínicas de geriatría van a encontrar CATS A, CATS B, CATS C, CATS E, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que ellos han considerado durante su evaluación. Igual, igual que el Bartel tiene básicamente casi las mismas ítems para evaluar vestido, uso del inodoro, movilidad, continencia, alimentación. La elección de herramienta con las cuales ustedes van a evaluar es de acuerdo al gusto de ustedes. Y también por ejemplo, un referente para escoger una escala es cuántos estudios han usado esa escala. Esa es, por ejemplo, una buena cosa. Y estas herramientas son usadas en muchos estudios, ¿no? Entonces, esto del CAT-SI, como que ya con el tiempo uno lo va memorizando porque es muy independiente. Si en mí una interconsulta me pone, por ejemplo, hoy día me ha tocado interconsulta, me ponen CATS-G. Entonces yo ya voy madurando la idea que cuando yo voy a ver a ese paciente, ya tengo que indicar movilizaciones de tal tipo, que tengo que ver su fórmula para ver si hay anemia, plaquetopenia y ver qué características de los ejercicios yo voy a indicar, si activos asistidos o pasivos, etcétera, porque todo hay que hacer toda una formulación de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Entonces, para eso nos sirve muchísimo, muchísimo estas escalas. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay, sigamos. Ya. Ahora viene una parte bien bonita que ustedes tienen que saber, ¿ya? Que ustedes tienen que saber. La valoración de la marcha en el adulto mayor es importantísima. Importantísima. Hasta ahí yo les voy presentando cosas y es el objetivo de la clase, mostrarles cosas muy sencillas que ustedes pueden eh,
poner en práctica. Cuando yo enseñaba en otra universidad, por ejemplo, y tenía el curso más amplio de los 4 meses, hacíamos talleres, por ejemplo, de identificación de compromisos de estado funcional. ¿Con quién? Con sus mismos familiares, con sus abuelitos o con alguien cercano, etcétera. Y era muy, muy bonito, muy productivo porque se aprendía a aplicar estas escalas que son sumamente fáciles. ¿Y cuál es el objetivo entonces? ¿Por qué yo quiero aplicar estas escalas? Porque yo tengo que identificar. Ya vamos a ver cuando entremos a fragilidad, tengo que diagnosticar una fragilidad bien fácil. Lo que yo tengo que hacer conscientemente, tengo que ubicar al paciente prefrágil, prediscapacidad, precompromiso del estado funcional. Después, lo demás ya es fácil, ¿no? Entonces, una valoración de la marcha en un adulto mayor es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un paciente que camina, por ejemplo, con supervisión, yo quiero llevarlo a que él tenga la confianza, el equilibrio, la propiocepción, la fuerza de que camine independiente. No me importa si no sube escaleras, pero ya voy avanzando, avanzando, avanzando. Esa es la idea, que si yo identifico un paciente en un estadio 0, lo vaya encaminando hacia la independencia en la medida de que su patología, su discapacidad y su compromiso lo permita. Siempre decimos eso, ¿no? No vamos a pretender llevar a todos los pacientes a la etapa 5. No, por eso en rehabilitación nosotros hablamos de metas, tal como les habló la doctora Vergaray en los lesionados medulares, que de acuerdo al nivel de lesión medular va a tener un pronóstico y una meta. Un cervical alto con un hacia A no va a tener un pronóstico de marcha jamás, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de valorar para saber hasta dónde lo voy a llevar al paciente. Ya, vamos a hacer un ejercicio para que no se duerman. A ver, están viendo acá la escala de Nagy de discapacidad, ¿ya? La escala de Nagy de discapacidad, ¿no? Y están viendo acá un adulto mayor, en primer lugar, está arrodillado, está inclinado, probablemente para recoger los frutos de su huerto, levanta los brazos por encima de los hombros. Si tiene que manipular las pinzas, no sé, para las tijeritas para podar sus flores más exóticas, jala y empuja esta carretilla y levanta probablemente una maceta que puede pesar 5 kilos, entonces ese paciente va a tener 5 puntos. Yo lo veo así, me lo imagino así al señor, ¿no? Entonces ese paciente no va a tener discapacidad, no le veo su discapacidad, ¿ya? Entonces, a ver, este es un buen ejemplo de un paciente adulto mayor sin discapacidad. A ver, un voluntario, ¿qué me dicen del anciano que está marchando con ayuda con dos personas? A ver, voluntarios. Vamos a analizar la escala de Nugget imaginariamente, porque lógicamente no podemos hacerlo de otra manera. Rápido, voluntaria. Ya, doctora, yo le ayudo. Marcela, a ver, Sí. Marcela. ¿Qué te parece? Tú hazme la puntuación de este paciente, del anciano que está caminando con ayuda de dos personas imaginariamente. A ver, Ya, en el primero, yo siento que no podría tal vez arrodillarse ni ujú, agacharse sin ayuda, así que sería un no. no, Eh, ya, Luego, en la parte de levantar los brazos por encima de los hombros,
Honestamente no sabría porque puede ser que nada más tenga alguna dificultad para caminar, pero podríamos ponerle que sí, tal vez sí tenga fuerza, Exacto. especialmente si está poniendo todo su peso con sus brazos, así que posiblemente sí tenga fuerza suficiente para levantarlo. Muy bien, estamos haciendo un ejemplo hipotético y tu razonamiento es fabuloso. Seguimos. Y en el tercero, escribir o manipular objetos pequeños, posiblemente sí, sí Ya, pueda. muy bien. Y bueno, empujar o jalar objetos, tal vez no pueda, Ujú. o sea, si son pequeños puede ser, pero si son objetos grandes debido a a su problema con las piernas, es posible que no, así que ahí no sabría qué hacer. Ya, le vamos a poner no. Ya vamos, dos no. Ya. Ujú. Ujú. Y Ya, levantar y cargar objetos de 5 kilogramos o más, posiblemente no creo, especialmente si hay que movilizarlos. sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Marcela, y te agradezco. Entonces tenemos tres no. Entonces, Nagy dice que si el paciente, que en el paciente encontramos un puntaje de 3 a 5, de 3, perdón, sobre 5, sobre los 5, sobre 5, perdón, sobre los 5 ítems que estamos valorando, entonces ese paciente tiene discapacidad, ¿ya? Es bien facilito. Estamos haciendo el ejercicio hipotético, pero ustedes lo van a ver en vivo y en directo con sus pacientes. Gracias, Marcela, nuevamente. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna tengo acá, no tengo nada en el chat. Yo lo estoy revisando frecuentemente. Ya, muy bien. Ajá, ya, acá apareció una interrogante y me gusta. Dice, doctora, buenas tardes. ¿Podría por favor volver a explicar la diferencia entre valoración funcional y el estado funcional? Ya, muy bien. Gracias, Edward. Edward Villalobos Caicedo, muchas gracias. Sí, claro que sí. Son dos conceptos. Uno es valoración del estado funcional, ¿ya? El estado funcional, para explicarlo en palabras sencillas, es cómo funciona, entre comillas, cómo me desempeño en mi vida diaria, camino, subo escaleras, ya, ya, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Ahorita seguimos contestando. Entonces, el estado funcional, repito, es cómo funciono, cómo me desempeño, subo escaleras, bajo escaleras, me visto, como solo, voy a la tienda a comprar mi pan, ¿no? Ese es el estado funcional. La capacidad funcional es un concepto más complejo. La capacidad funcional se refiere a la capacidad de responder a las exigencias físicas. Por ejemplo, yo estoy acá, ¿cómo se mide la capacidad? Perdón, el estado funcional se mide a través de las escalas que nosotros estamos viendo. La capacidad funcional, que ya la vamos a ver en rehabilitación cardíaca y respiratoria, se mide a través de test de ejercicio, ¿ya? ¿Y cuál es el gol estándar de la capacidad funcional? Es el consumo de oxígeno que se valora en METs. No se asusten, voy a explicarlo. Por ejemplo, yo ahorita estoy sentada, cuando yo doy una charla muevo mucho los brazos, ¿no? Inclino mi tronco, pero estoy sentada en una silla. Quiere decir que yo en este momento tengo un consumo de oxígeno más o menos entre 2 y 2,5 METs. ¿Ya? Esa es mi capacidad funcional ahorita. Pero mi capacidad funcional, si yo quiero saberla para mi talla, para mi peso, yo me voy a hacer un test de caminata. ¿Cuánto camina esta doctora? En 6 minutos hago las fórmulas correspondientes, hago una fórmula de Ross y veo cuántos METs yo he invertido en ese test de caminata. Pero como yo no me basta el test de caminata, me va a una prueba de Bruce y la prueba de Bruce me va a arrojar de repente, ojalá, que tengo más de 7 METs. Uf,
¿no? Capacidad funcional 1, ¿ya? Y si no, si ya me quiero estudiar mejor, me voy y me hago una ergoespirometría y ahí sale más todavía fino mi capacidad funcional. Entonces, volvamos a recapitular. Estado funcional es el desempeño de nuestras funciones corporales en actividades que ordinariamente hacemos. Capacidad funcional es la respuesta a la exigencia máxima de un ejercicio. ¿Cuál es mi capacidad funcional? ¿Cuánto respondo? ¿Cuál es lo máximo que yo puedo dar? Y se valora en consumo de oxígeno máximo y en METs. No sé si está claro, Eduard. Eduard, Eduard Villalobos. Uy, Sí, doctora, ¿está muchas claro? gracias. Sí, qué bueno, ya. La Sí, segunda, doctora. gracias. La segunda pregunta es, este, si podría volver a explicar la diferencia. Ah, no, me fui, ya. ¿Cuáles eran los puntos de corte para la última escala de Nagy y FAC? Vamos a ver. Espérense que no sé cómo. Ahí está, ya me apareció. Ya, vamos a ver, ¿no? El FAC no hay punto de corte, ¿no? O sea, no hay punto de corte porque tú valoras de acuerdo a lo que en el momento logra el paciente, ¿ya? Valoras en ese momento y lo valoras después de tu intervención. En Nagy, el punto de corte es 3, ¿ya? 3/5, ya, es menos de 3 o menos sobre 5, entonces tiene el paciente discapacidad, ¿ya? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Ya, muy bien. ¿Sí? Vamos a ver. Ya, entonces si no hay más preguntas que pueden hacerlas en cualquier momento, por favor, vamos a entrar a un tema un poco, no un poco, muchísimo importante, pero muy triste, porque cada vez vemos ancianos, o sea, vemos mayor cantidad de ancianos frágiles. Así como vemos también adultos mayores que han emprendido un camino de actividad física frecuente. Ustedes ven, por ejemplo, gente de 60, de 65. Yo mucho recuerdo de un señor que ganó, no ganó porque ahí no se gana, no es concurso, pero completó la ruta Olaya, un señor de 65 años. Hizo 5 horas nadando a mar abierto desde Chorrillos a La Punta. Esa es la ruta Olaya, ¿no? La ruta que seguía José Olaya. Y lo hizo en 5 horas y 50 minutos, si mal no recuerdo. Pero eso pues significa un entrenamiento, pero tremendo, ¿no es cierto? De horas, de días, de semanas, de meses, junto con nutrición y no sé cuánto. Pero así como se está propugnando la actividad física en nuestra sociedad, también vemos una gran cantidad de abandono en la población adulta mayor. Abandono en el sentido de que las exigencias de la vida son duras. El papá trabaja, la mamá trabaja, los hijos trabajan, todo el mundo corre, tiene sus actividades, tiene sus objetivos, tiene sus metas, y al adulto mayor lo ponen en un silloncito tal cual está la foto, ¿no? Le ponen 80 programas de televisión, le han contratado Netflix para que vea todas las series del mundo, fútbol, etcétera, en el mejor de los casos, oiga, porque siquiera eso le hace un estímulo visual, cognitivo de repente, pero en muchos hay muchas carencias económicas que obligan a exponer a este paciente a ser un anciano, un adulto mayor frágil, ¿no? Entonces, seguro que en geriatría también ya lo han visto. La fragilidad es una disminución de reserva fisiológica. Es como si un pozo vas dejando sin agua, sin agua, sin agua y se seca, ¿no? Esta reserva fisiológica está afectada en todos los órganos y sistemas. Entonces, cuando viene la enfermedad, cuando viene
el apuro de quererse parar para ir al baño por una urgencia de incontinencia, el anciano se cae. Porque esa reserva que tuvo en su sistema y en su aparato locomotor es mínima. Entonces, así podríamos poner ejemplos de todos los órganos y sistemas, ¿no? Entonces, ante un estrés, ya sea metabólico, porque el adulto mayor se descompensó desde el punto de vista de sus electrolitos, que es muy frecuente, o de un estrés emocional, de un estrés mecánico, que tuvo, no sé, una fricción de un pie, etcétera. Entonces, él no va a tener las suficientes armas para enfrentar ese estrés y, lógicamente, va a ser vulnerable a estas agresiones y va a enfermar y va a morir. Entonces, la fragilidad sí es, no es un tema ajeno a nuestras familias, a nuestro entorno. Y como les decía, el objetivo principal es que nosotros no lo diagnostiquemos pues cuando ya está con todos los criterios ahí como un libro abierto, sino que lo busquen y encuentren la prefragilidad para atacarle y que ese paciente no se haga frágil. Y en cuanto a la fragilidad, hay un sinnúmero de herramientas de fragilidad, ¿ya? Criterios ¿cómo se llama la doctora? Friet, pero se me fue el nombre. Las escalas de versiones cortas, las Shea, las Rogut, etcétera. El asunto, como les dije, cuando ustedes escojan una escala, tienen que escogerla porque está validada, porque es reproducible, porque es todas las características psicométricas que las usen en muchos estudios de investigación y que ustedes tengan la posibilidad de aplicarla. ¿Qué pasa si yo me agarro un test de calidad de vida, por decir algo, de 5 hojas? ¿A qué hora lo voy a hacer si no tengo tiempo, no? Entonces yo tengo que ver versiones cortas, etcétera. Pero ese que ustedes escojan lo tienen que manejar muy bien. Entonces yo les quiero traer, fíjense, este estudio, perdón, escala de Linda, ya me acordé, Linda Fried, ¿ya? Ella tiene un fenotipo de fragilidad. Ustedes van a encontrar muchas versiones de esta escala, versiones en el sentido de que, por ejemplo, ustedes van a encontrar que los indicadores, muchos autores más prolijos lo van a adaptar a la edad, a la talla, a las comorbilidades. Pero ustedes en el momentito actual, probablemente después muchos vayan a ser geriatras, algunos rehabilitadores, otros médicos internistas, etcétera. Pero ahorita, como médicos generales, ustedes necesitan desarrollar una escala o aprender una escala sumamente fácil de utilizar. Y fíjense qué es lo que necesitan. Una balanza, un dinamómetro que cuesta en el mercado 70 soles, 60 soles y 3 metros señalizados para que el paciente marche. Nada más. Y con eso ustedes pueden catalogar al paciente prefrágil, no frágil o ya francamente frágil. Y aquí están los criterios, fíjense, son 5 criterios que Linda Fried dijo para que diagnosticara a un paciente frágil. La pérdida de peso no intencional. No es que yo hice la dieta, el ayuno intermitente, no. Este es no intencional. De 5 o más kilos en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces usted le van poniendo sí, no, sí, no. Cansancio, comillas, le preguntan al paciente, ustedes, ¿siente usted que todo lo hace que todo lo que hace es un esfuerzo? O que no podía iniciar, la iniciativa es muy importante, ¿no? A veces dicen, no puedo empezar una tarea, no tengo ganas. ¿Con qué frecuencia la última semana se ha sentido de esta manera? Y aquí están los rubros, nunca, casi nunca, o una pequeña parte del tiempo. A veces a unos le da la flojerita, ¿no? Pero si eso ya se vuelve una constante, ya nos está alertando de que algo está pasando con ese adulto mayor. La disminución de la velocidad de la marcha.
hacen ustedes una línea de 3 metros y lo hacen caminar al paciente. Y si el paciente esos 3 metros lo camina en menos de 37.5 segundos, el puntaje es 0. Y si es más de 37.5 segundos, es 1. Ojo, este es del Instituto de Envejecimiento Saludable, ¿ya? Entonces, ya les digo, la literatura les va a dar adaptaciones de repente más finas, le podría decir, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo como médicos generales, como serumistas que van a hacer, es identificar de forma práctica la prefragilidad. Y la actividad física, importantísimo. ¿Tiene dificultad para caminar una cuadra? No, yo todos los días me voy a la panadería a comprar pan. ¿Tiene dificultad para subir tramos de escalera sin descansar? ¿No? ¿O sí? Y eso le da el puntaje. Bueno, y por último, la debilidad, mediante la dinamometría. Ustedes hacen ajustar con los dedos el dinamómetro y acá les dan ¿cómo se llama? Una cifra. Tienen que tener cuidado de que no de que sea en libras o en kilos. En este caso, queremos que sea en kilos. Y acá tienen ustedes los cortes, ¿no? Hacen el puntaje y fíjense, si hay más de 3 o más criterios, ya ese paciente es un paciente frágil. Si tiene 1 o 2 criterios, es un prefrágil. Y si no tiene ningún criterio, es no frágil. Entonces, nuestro objetivo es identificar aquí a esta población. ¿Para qué? Para que no se vaya al fenotipo de fragilidad completo, sino que más bien sea un paciente no frágil en toda su plenitud. Entonces, dinamometría, peso corporal y la línea de 3 metros para que midan, y ahí tienen ustedes completo su fenotipo de fragilidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya casi para finalizar, me voy a ocupar de un tema sumamente importante y que muy pocos lo practican, digamos, muy poco lo visualizan, vamos a decir así, lo visualizan. Y es el cuidador. Y en nuestra realidad, ¿quién es el cuidador en nuestras familias? O con un adulto mayor frágil en nuestro hogar. Generalmente es un familiar. Generalmente es la hija que vive con él o la sobrina que la llevaron para que lo cuide. Muy rara vez en nuestra realidad, en algunos estratos sociales sí pueden contratar cuidadores 24 horas o 12-12, pero en la realidad general de nuestra población, el cuidador es un familiar. Y no solo en nuestra población, es en casi todo el mundo, porque es un tema mundial, de un problema mundial. Entonces, el cuidador hay que cuidarlo, ¿no? Cada vez que veamos un cuidador, o sea, cuando ustedes lleguen a su consulta, el paciente y la persona que lo acompaña indaguen sobre si esa persona es la que lo cuida, siempre, si es su cuidador, y tienen que prestarle atención a este cuidador. Igualmente, hay muchas escalas de valoración, pero una de las más usadas es la escala de Sarit, escala de carga del cuidador de Sarit, ¿no? Tiene 88 puntos que no los voy a nombrar, solo les pongo ahí un ejemplo de algunas cosas que pueden ustedes valorar. Y aquí están los puntajes, ¿no? Los puntajes como una escala de Likert, y aquí están los cortes, ¿no? Aquí están los cortes. Si la escala es inferior a 46, no tiene sobrecarga, o sea, la lleva bien, lo sobrelleva. Pero si tiene una puntuación superior a 56, entonces tiene una sobrecarga intensa.
Quiere decir que entre 46 y 56 hay una zona gris donde ya estamos a punto de caer en la sobrecarga. Entonces, esa es la idea, identificar precozmente los signos de alarma, ¿ya? Entonces, esta escala estudia no solo el agotamiento físico, sino también el emocional y el mental del cuidador. Muy bien. La intervención, ya les dije desde el principio, es multidisciplinaria, que nadie pretenda hacer rehabilitación solito. No, eso no es rehabilitación. El concepto de rehabilitación es equipo. Rehabilitación, sinónimo de equipo. Sin equipo no hay rehabilitación. Entonces, fíjense la cantidad de personas profesionales que están en torno a un paciente adulto mayor o que deberían estar en torno a un paciente mayor para darle los servicios de una rehabilitación geriátrica, sobre todo preventiva, porque la rehabilitación da en todos los niveles. Esos son los objetivos que, aunque parezca retórica y repetitivo, es bien importante que ustedes se lo metan en su cabeza: mejorar capacidad funcional y autonomía, facilitar retorno seguro al domicilio, prevenir complicaciones, participación social y optimizar el manejo de comorbilidades. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Ya? Lo principal que les he querido traer es las recomendaciones de estas dos grandes sociedades, la Sociedad de Geriatras Americana de Geriatras y de caídas, ¿no? Las guías de caídas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Programas de ejercicio individualizados que involucren equilibrio, fuerza y marcha. ¿Con qué frecuencia? Por lo menos 3 veces por semana. Y la duración bajo nuestra supervisión es 12 semanas, pero después él tiene que seguir por toda su vida. No voy a hacer hincapié en cómo individualizamos la prescripción, porque ese es un tema que lo vamos a tocar con mayor precisión, digamos, y detalle en rehabilitación cardiovascular, ¿ya? Y que es aplicable a todas las áreas de la medicina. También se recomiendan Tai Chi y entrenamiento de resistencia progresiva, porque se dice que el Tai Chi nos da una potenciación del equilibrio. Y en tercer lugar, continuar la actividad física más allá del programa formal. Eso era lo que les decía. Nosotros lo tenemos 12 semanas, pero después tiene que continuar. Y aquellos en quien se identifique deterioro cognitivo, hay que implementar muchas estrategias, no solo ejercicios, sino entrenamiento en actividades de la vida diaria, apoyo a los cuidadores. Yo ahí también le pondría estimulación de las funciones mentales superiores. Ya. Entonces, esto sí les quería decir, porque ahora que venden en todas partes los bastones, los andadores, en cualquier sitio, y les recomienda a la persona que vende, generalmente el dependiente de la tienda, no debe ser así. Cada dispositivo de ayuda tiene un propósito y tiene que ser adecuado al momento en que está viviendo el paciente en su estado funcional, ¿ya? Hay infinidad de bastones, unipodales, cuadripodales, ¿cómo se llama? Canadienses con apoyo antebraquial, qué sé yo, andadores con ruedas, sin ruedas, etc. Cada uno tiene una indicación de acuerdo al paciente. No olviden nunca abordar también la parte nutricional de los adultos mayores y la dentición. Muy bien. Entonces, fíjense que la participación de rehabilitación geriátrica va desde la prevención primaria. Hay que identificar el estatus y los factores de riesgo. Hay que atender las comorbilidades y, con 3 asteriscos, fomentar la actividad física.
y los estímulos cognitivos y sociales, la lectura, los sudokus, las pupiletras, por favor, que el adulto mayor se aleje del celular, porque cuando nosotros nos ponemos a ver TikTok, nos ponemos a ver novelas, nos convertimos en una caja de aceptación de información, pero no estamos procesando la información, no estamos haciendo un esfuerzo ni ninguna sinapsis neuronal por hacer una creación de algo, de un contenido, de una verbalización, no estamos haciendo. Entonces hay que darle lo adecuado. En la prevención secundaria ya atendemos los problemas específicos, hacemos el programa individualizado del ejercicio, por ejemplo, si tiene un problema cardiovascular, un postoperado de revascularización miocárdica, un stent, una prótesis aórtica, qué sé yo. Y la atención al cuidador, y en la prevención terciaria hay que mantener el programa estructurado, ¿no? Y este debe abarcar no solo el ejercicio físico, sino también el estímulo cognitivo, emocional y social. Ya para terminar, siempre terminamos con un modelo CIF, ¿no? Clasificador internacional de funcionalidad. No se van a librar de eso porque de eso se trata la rehabilitación. Vamos a poner un ejemplo con un síndrome de caídas con una fractura de fémur. O sea, un paciente que ha tenido síndrome de caídas y en ese momento ya debutó, o mejor dicho, se complicó con una fractura de fémur. Entonces, nosotros ya hemos dicho que en el CIF valoramos deficiencia estructural y función, compromiso de la función. Uno. Segundo, limitación de la actividad. Tercero, limitación de la participación. ¿Y por qué les hacemos mucho énfasis en eso? Porque con digamos, con la poca producción de especialistas en rehabilitación, el Ministerio de Salud está capacitando a los médicos generales para que hagan certificación de discapacidad. Entonces, ustedes tienen que tener las nociones por ahora hasta que los capaciten a plenitud para que sean certificadores. Ya. Entonces, si teníamos al anciano, al adulto mayor con fractura de fémur, su deficiencia estructural, ¿cuál es? ¿Cuál es su estructura dañada? El sistema osteomuscular. ¿Cuál es su función afectada? La marcha. ¿En qué está limitada su actividad? En la movilidad independiente. ¿Y cómo está limitada su participación? No podrá asistir al cine, no podrá hacer actividades recreativas, religiosas, etcétera, porque su movilidad va a estar afectada. Entonces, ese es un ejemplo simple y es un ejercicio, más que ejemplo, es un ejercicio práctico de cómo aplicar el clasificador internacional de funcionalidad. Y aquí están nuestras conclusiones principales. No olviden identificar y tratar precozmente los déficits funcionales, la fragilidad y la discapacidad. La rehabilitación geriátrica no solo es el ejercicio y el acondicionamiento físico, no hay que ver al paciente solo como un cuerpo, sino también como una mente y como un espíritu. De forma que los programas de rehabilitación geriátrica tienen que ser multimodales, individualizados y orientados a las preferencias del paciente. Ya hemos visto, si al paciente le gustaba aprender poemas, hay que fomentar eso. Si al paciente le gustaba escribir cuentos, hay que fomentar eso. ¿Ya? Las cosas buenas, por cierto. Ya, esto muy importante, las actividades humanas, como empezamos, ¿se acuerdan la clase? Están dirigidas por el control motor. Y el control motor, el hecho de que yo me mueva o esté hablando ahorita, no implica solamente un movimiento de mis X músculos orales, sino también un proceso cognitivo y emocional. Y por último, la rehabilitación geriátrica se puede dar en todos los niveles de prevención. Ya. Muy bien, voy a resolver la nueva, Jimena nos dice, gracias Jimena, te agradezco. Quisiera saber si para el examen debemos saber
el contenido, ítems de cada una de las escalas o solo es de conocimiento general? No, no, Jimena. Muchas gracias por tu pregunta. No es la idea. Porque cuando uno evalúa, yo tengo mi folder con mis escalas, ¿no? De todo, de lo que me toque evaluar. Por ejemplo, hoy día me ha tocado consulta oncológica, ni hablar, que me voy a aprender los ítems. Tengo acá mi foldercito, mis escalas, y yo las aplico de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, vestido cero no puede abrocharse. No, lo que sí me interesa es que ustedes sepan, por ejemplo, por ejemplo, vamos a verlo en la misma escala, ¿ya? Vamos a verlo en la misma escala. Por ejemplo, acá, en el cuidador, acá en fragilidad, ¿ya? ¿Qué me interesa? Por ejemplo, cuando un paciente es prefrágil, ¿no? Cuando reúne uno o dos criterios en el fenotipo de Linda Fried. Esa es respuesta correcta, ¿ya? No voy a preguntar cuántos milisegundos, no, no lo sé, no, ¿ya? O tal vez sí, porque ese es bien poquito y es bien interesante, pero por ejemplo, en Bartel no ni hablar, no, no te vas a aprender en Nagy, ¿cuál es el punto de corte en Nagy? 3/5. Si un paciente tiene 3 o más sobre 5, tiene discapacidad. Pero no voy a preguntar cuál es el ítem 1, cuál es el ítem 2, cuál es el ítem 3. Por ejemplo, sí, en FAC, ¿no? Puntuación 1 de FAC, camina con gran ayuda de una persona. Eso es sencillito, ¿no es cierto? Ya, pero en Bartel no, ni hablar. O sea, en CATS tal vez, en CATS sí, porque esto no, no. No sé si me dejo entender. Esto no, esto sí. Un CATS A independiente en todas las funciones. Un CATS F. ¿Por qué? Porque esto sí lo van a usar a cada rato. Cuando ustedes entren como médicos generales o como, por ejemplo, los hospitalarios que hay en la clínica, los médicos hospitalarios, ellos llega un paciente CATS y ya tú sabes, CATS C, CATS A, CATS A, CATS G, qué sé yo. Pero esto no, no, no me interesa que lo aprendan de memoria de ninguna manera, pero esto sí. Valoración, la valoración. Por ejemplo, te puedo preguntar, dependencia moderada, según el test de Bartel, es 4 o 5. Eso sí, porque sí es de uso diario, sí es de uso común. La idea es que nosotros les estamos enseñando cosas que sí se usan en la vida real, ¿no? No, no esoterismo ni cosas complicadas, sino cosas que a ustedes le van a servir. Y ojalá que de verdad este mensaje llegue a ustedes de esa forma, ¿no? No como una carga de conocimientos inútiles, sino que ustedes lo pongan en práctica. Entonces, ojalá pues que así sea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estás satisfecha con la respuesta? Jimena, ¿quedaste satisfecha con la respuesta? Ya, muchas gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Esteban, cuéntame. sí, es con respecto a la escala de Nagy, Sí, discapacidad de Nagy. Tiene que ser menor a 3 sí, ¿no? O era los 3 no. sí, sí, exacto. 3 menor a 3, perdón, sí, 3 ya es discapacidad. Ujú, Ah, ya, con 3 no, ya es discapacidad. ya es discapacidad, sí, Ok, exacto. gracias. Gracias también. Doctora, entonces sería menor o igual discapacidad en año. Exacto, sí, mayor, todos los nos. Ah, ya, depende de cómo me digas, de sí o no. Espérate, vamos a verlo, ¿ya? Sí, sí, esta es la duda, precisamente. Ya me confundí. Espérate, espérate, espérate. Un ratito. Ya. 3 no. 3 no. O sea, sí. Respuestas negativas, 3 o más es discapacidad. ¿Sí? Ahora sí quedó claro, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto. Gracias. Claro, porque si dices no es que es incapaz, ¿verdad? Ya.
¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo Doctora, se la siente? escala de prefrágil Ajá, es GRADE, ¿no? sí, Prefrágil, ya, ok, gracias. de fragilidad. Es fenotipo de Linda Fried. Las clases ya están mandadas desde la semana pasada y me entiendo que ya están en el aula virtual. ¿Cómo se sienten para el examen? ¿Tienen alguna dificultad? Sería más que todo recordar las escalas y a cuál va, ¿no? Más que todo. Sí, a ver, si quieren vamos a hacer un repaso. A ver, Esteban, tú mismo, ¿cómo mido actividades instrumentales de la vida diaria? Este es Lawton, algo Muy así. bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Nombra tú alguno de tus compañeras o compañeros. Uy, no quiere comprometerse. A ver, Cristel, ¿estás ahí? Doctora, sí, A ver, Cristel, ya Esteban ha dicho actividades instrumentales de la vida diaria es Lawton. Ya yo te digo, ¿cómo se mide la escala cómo se evalúa la marcha de un adulto mayor? con SPPB o bueno, velocidad de la marcha. FAC, Ah, ¿no? La FAC. Ya, a ver, Jimena, ya se fue. María Fernanda, sí, doctora. María Fernanda, ¿cómo se mide actividades de vida diaria? Con Bartel, doctora. Índice de Bartel, muy bien. Y así, por ejemplo, ¿cuál es el corte para decir que un cuidador no tiene sobrecarga? 46. Cuando tiene sobrecarga intensa, 56, ¿no? Cosas así sencillas que a ustedes les van a servir, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra duda, alguna una pregunta más respecto a la clase de semiología? Hola, en la clase de semiología a mí me interesa en forma muy particular porque eso lo van a ver todos los días de su vida, la valoración de la fuerza muscular, ¿ya? El MRC de fuerza muscular, importantísimo. ¿Qué más? Las diferencias entre dolor mecánico y dolor inflamatorio. La sinovitis, la tumefacción, perdón, la tumefacción. No sé en realidad todo, pero sáquenle, digamos, lo principal. Las preguntas son sencillas, no se ha puesto ninguna pregunta que no se haya tocado en clase, ¿ya? No, hoy día no es la última clase, Paola, sino que estoy tratando de hacer, así como ha hecho la doctora Yacira, un recuento de lo que nosotros hemos dictado para que no hayan dudas, ¿ya? Mañana es la última clase con la doctora, las dos últimas clases con la doctora Gladys Alarcón a la misma hora, ¿ya? Listo, muchas gracias, estudien. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. Buen doctora. día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora.